Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismorreos jugosos, noticias frescas y actualizaciones exclusivas sobre el mundo del entretenimiento turco y más allá. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque, bueno, agárrense fuerte a sus asientos, porque la bomba que vamos a soltar hoy es de las que hacen temblar los cimientos del fandom. ¿Están listos? de verdad listos? Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el universo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos dos. Los que nos robaron el corazón con su química explosiva en Erkenci-Kuş, los que nos hicieron soñar con el amor verdadero y los que, bueno, nos dejaron un poco huérfanos cuando cada uno siguió su propio camino. Pero, ¿y si les dijera que el destino, o quizás algo más, está volviendo a unir sus caminos? ¿Y si les dijera que hay rumores, cada vez más fuertes, de que están juntos? Lo sé. Están pensando que estoy loca, que estoy viviendo de ilusiones. Pero confíen en mí, mis fuentes son, digamos, muy bien informadas. Y lo que me han contado es, cuanto menos, fascinante. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, pónganse cómodos y déjenme contarles todo lo que sé. Porque hoy, vamos a explorar la posibilidad de que Can Yaman y Mehmet Özdemir estén comenzando un nuevo capítulo, juntos. Y no solo eso, sino que además parece que están buscando una nueva casa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, rumores y esperanzas, les quiero pedir un favorcito. Si son tan fans de Can y de Mehmet como yo, si les gusta el chisme bien contado y si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí, las noticias vuelan. Y recuerden, el botón de suscribirse es totalmente gratis, y me ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí. Ya estamos todos listos con el cafecito en mano y la curiosidad a flor de piel. Vamos a hablar de Can y de Mehmet. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Son solo rumores infundados, o hay algo más? ¿Y qué hay de esa supuesta nueva casa? Acompáñenme en este viaje de investigación, porque las respuestas, mis amores, son más sorprendentes de lo que imaginan. Para entender lo que está sucediendo ahora, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Erkenci-Kuş, esa serie que nos conquistó a todos. La química entre Can y Mehmet era palpable, traspasaba la pantalla. No era solo actuación, había algo más. Los rumores de un romance fuera del set eran constantes, pero ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. Jugaban al despiste, nos mantenían en vilo. Y nosotros, los fans, nos volvimos locos intentando descifrar las señales. Después, la serie terminó y cada uno tomó su propio camino. Can se fue a Italia, a probar suerte en nuevos proyectos. Mehmet siguió trabajando en Turquía, cosechando éxitos con otras series y películas. Parecía que la magia de Erkenci-Kuş se había desvanecido, que el romance, si es que existió, había quedado en el pasado. Los fans más optimistas aún guardábamos una pequeña esperanza, pero la mayoría, resignados, habíamos aceptado que Can y Mehmet eran solo buenos compañeros de trabajo. Pero, aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, han empezado a circular rumores cada vez más insistentes sobre un posible acercamiento entre ellos. Al principio, no les di mucha importancia. Estamos acostumbrados a que la prensa del corazón invente historias para vender revistas. Pero luego empecé a recibir información de fuentes confiables, personas cercanas a Can y Mehmet que me aseguraban que sí, que estaban pasando tiempo juntos, que se les había visto cenando en restaurantes, paseando por la ciudad. Y no solo eso, sino que además me contaron que estaban buscando una casa juntos. ¿Una casa? ¿Qué significa esto? ¿Acaso están pensando en dar el siguiente paso? ¿Acaso están planeando formar un hogar? La idea me emociona y me aterra a partes iguales. Me emociona porque siempre he creído que Can y Mehmet están hechos el uno para el otro. Su química es innegable, su conexión es profunda. Y me aterra porque sé que las relaciones en el mundo del espectáculo son muy complicadas, muy expuestas a la opinión pública. Pero vamos a analizar las pruebas que tenemos. Primero, las fotos y vídeos que han aparecido en redes sociales. Sí, son borrosas, sí, podrían ser falsas. Pero hay detalles que no se pueden inventar. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, hay una complicidad que va más allá de la amistad.
Además, hay testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos en diferentes lugares. No son pruebas irrefutables, lo sé. Pero son indicios que apuntan en la misma dirección. Segundo, las declaraciones de amigos y familiares. Aunque nadie quiere hablar abiertamente, se pueden percibir ciertas indirectas, ciertos comentarios ambiguos que sugieren que algo está pasando. Por ejemplo, un amigo cercano de Khan publicó una foto en Instagram con un mensaje que decía: "El amor siempre encuentra su camino". Y Demet, por su parte, compartió una canción en sus stories con una letra que hablaba de segundas oportunidades. ¿Coincidencia? No lo creo. Y tercero, la búsqueda de la casa. Esta es la prueba más contundente, la que me hace creer que realmente están juntos y que están planeando algo serio. Según mis fuentes, Khan y Demet han estado visitando varias propiedades en las afueras de Estambul, buscando un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde puedan tener privacidad y construir su propio refugio. Un lugar donde puedan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de su amor. Claro, podríamos estar equivocados. Podría ser que Khan y Demet sean solo buenos amigos que están buscando una casa para invertir en bienes raíces. Podría ser que todo esto sea una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en el que estén trabajando juntos. Podría ser que la prensa del corazón esté exagerando la realidad para vender más revistas. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente están enamorados y están listos para dar el siguiente paso? Si esto fuera cierto, sería una noticia maravillosa. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles y de que los sueños, a veces, se hacen realidad. Sería un regalo para todos los fans de Erkencikus, que nunca hemos perdido la esperanza de ver a Khan y Demet juntos. Pero también hay que ser realistas. Una relación en el mundo del espectáculo no es fácil. Están constantemente expuestos a la crítica, a la presión de los fans, a la intromisión de la prensa. Tienen que ser muy fuertes y muy unidos para superar los obstáculos y mantener su amor a flote. Y Khan y Demet ya han demostrado que son capaces de hacerlo. Han superado muchas dificultades en sus carreras y han sabido mantener su amistad a pesar de la distancia y los compromisos profesionales. Además, ambos han madurado mucho en los últimos años. Khan ha encontrado un nuevo rumbo en Italia, ha aprendido a valorar su privacidad y ha demostrado que es un actor versátil y talentoso. Demet ha consolidado su carrera en Turquía, ha protagonizado series y películas exitosas, y se ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Están en un buen momento de sus vidas, tanto personal como profesionalmente. Y quizás ahora están listos para compartir ese éxito y esa felicidad juntos. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? No lo sé con certeza. Solo el tiempo dirá si Khan y Demet realmente están juntos y si su relación prospera. Pero lo que sí sé es que voy a seguir de cerca esta historia, investigando cada rumor, analizando cada señal y compartiendo con ustedes toda la información que encuentre. Porque como fan de Erkencikus y como amante del chisme bien contado, no puedo evitar sentirme emocionada y esperanzada ante la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén comenzando un nuevo capítulo, juntos. Y por supuesto que además estén buscando un nuevo hogar. Eso es de otro nivel. Y hablando de niveles, la intensidad de la búsqueda de esta casa realmente ha aumentado en las últimas semanas. Mis contactos me aseguran que no están buscando cualquier cosa. Quieren algo especial, un lugar que refleje su personalidad, que les brinde paz y tranquilidad. Un lugar donde puedan crear recuerdos inolvidables. Un lugar que en definitiva puedan llamar hogar. Me han descrito la casa ideal como una villa con piscina, rodeada de jardines exuberantes y con vistas impresionantes. Un lugar donde puedan relajarse, disfrutar del sol y organizar fiestas con sus amigos y familiares. También quieren que tenga espacio suficiente para sus mascotas, ya que ambos son amantes de los animales. Y por supuesto quieren que esté cerca de la ciudad, pero lo suficientemente alejada para mantener su privacidad. La búsqueda no está siendo fácil, ya que encontrar una propiedad que cumpla con todos estos requisitos no es tarea sencilla. Pero Khan y Demet están decididos a encontrar el lugar perfecto. Han visitado varias propiedades, han consultado con agentes inmobiliarios y han pedido consejo a amigos y familiares. Y parece que finalmente están cerca de encontrar la casa de sus sueños.
Según mis fuentes, han puesto sus ojos en una villa espectacular que se encuentra en las afueras de Estambul, en una zona exclusiva y rodeada de naturaleza. La propiedad es impresionante, con una arquitectura moderna y elegante, amplios espacios interiores y exteriores y unas vistas panorámicas que quitan el aliento. La villa cuenta con piscina, jardines, terrazas, gimnasio, sala de cine y todas las comodidades que se puedan imaginar. Pero lo más importante es que la villa tiene un ambiente cálido y acogedor, que invita a la relajación y al disfrute. Es un lugar donde se puede sentir la paz y la tranquilidad, donde se puede escapar del estrés de la vida cotidiana y conectar con la naturaleza. Es, en definitiva, el lugar perfecto para que Can y Demet construyan su hogar y comiencen su nueva vida juntos. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Así que aunque no podemos dar nada por sentado, sí podemos permitirnos soñar y esperar lo mejor. Y si al final resulta que Can y Demet no están juntos, no pasa nada. Seguiremos apoyándolos en sus carreras y respetando sus decisiones personales. Pero si por el contrario confirman su relación y anuncian que están buscando una casa juntos, será una noticia que celebraremos por todo lo alto. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén comenzando un nuevo capítulo juntos. Hemos analizado los rumores, las señales y las pruebas que apuntan en esa dirección. Hemos hablado de su química explosiva en Erkencikus, de su separación y de su posible reencuentro. Y hemos profundizado en la búsqueda de la casa, la prueba más contundente de que algo está pasando entre ellos. Hemos dicho que todo esto son solo especulaciones y que no hay nada confirmado oficialmente. Pero también hemos reconocido que hay indicios que nos hacen creer que la historia de amor entre Can y Demet podría tener un final feliz. Así que, mis amores, la pelota está en su cancha. ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Creen que están buscando una casa para formar un hogar? ¿O creen que todo esto es una fantasía de los fans? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Gracias por su apoyo, por su cariño y por su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos y la razón por la que me apasiona tanto el mundo del entretenimiento turco. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos, noticias frescas y actualizaciones exclusivas. Hasta la próxima, mis amores. Besos.